Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre Bitcoin, hoy vamos a hablar sobre el mercado en general y también vamos a hacer un estudio pormenorizado del petróleo y del dólar. ¿Por qué estamos viendo una volatilidad tan fuerte? Y concretamente ahora mismo el petróleo está cayendo un 6,8%, lo estoy viendo en tiempo real y está moviéndose muy rápido los números, así que voy a subir el vídeo lo antes posible. Y antes de entrar a la materia, vamos a recordar que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación y para más detalle debajo en la descripción. Vemos una situación que me recuerda mucho a la que teníamos en este rango y que acabó con una ruptura a la baja. ¿Podría romper al alza? Sí, pero cada vez parece menos probable, ya que seguimos dejando máximos decrecientes y los mínimos son ligeramente crecientes, pero el volumen es asimétricamente negativo, es decir, cuando sube, sube muy flojito y cuando cae, cae con mucha fuerza. Entonces podemos esperar bastante más caída todavía y más viendo el libro de órdenes. En el libro de órdenes se ve claramente que hay miedo a comprar por encima de 18.000. Por encima de 18.000 hay muy pocas compras. Lo justo como para que hubiera rebotado ligeramente por encima de los 18.000 y como vemos tampoco hay mucha fuerza. De hecho sí que rebota, pero enseguida los vendedores dicen por aquí no vais a pasar. De ahí la mecha, la sombra que vemos aquí arriba y ha pasado prácticamente lo mismo en las últimas horas. Los vendedores dicen de aquí no pasáis y vemos esta doji, vemos que se rechaza fuertemente arriba y por lo tanto esto es una resistencia que se va consolidando. Antes era un soporte, ahora es una resistencia. ¿Y por qué está sucediendo todo lo que vemos? ¿Por qué está sucediendo esta caída en el mercado cripto? Tiene mucho que ver con la economía en estos momentos, ya que cuando la liquidez sale del sistema, lo más probable es que los activos caigan. Activos como Bitcoin, activos como acciones, caen porque hay una preferencia por la liquidez cada vez más grande. Antes teníamos un problema de bajo tipo de interés y también baja inflación, por lo tanto había mayor apetito por el riesgo, pero en el momento en el que hay que gastar cada vez más para conseguir lo mismo, hay un trasvase de gasto desde los activos de inversión o incluso activos especulativos hacia, por ejemplo, comprar gasolina. Y concretamente es lo que vamos a analizar hoy, ya que tenemos el gráfico del petróleo en pantalla y en estos momentos está cayendo un 7% el día de hoy. En el petróleo caer un 7% es mucho. De hecho, aquí vimos una caída similar que fue del 12% en un día y desde entonces no ha vuelto a caer con tanta fuerza. Así que aquí vemos otra caída del 6, vemos una caída del 5 y desde entonces no hemos vuelto a ver ningún nuevo máximo. Cuando hay una vela de tanto volumen, de tanta caída, ahí es cuando empieza a darse posiblemente la vuelta a la tendencia, ya que veníamos de una subida muy fuerte, lo hemos visto en el precio de la gasolina, y actualmente está en lo que podría ser la línea entre perder la tendencia y no perder la tendencia. Depende mucho de cómo la tracemos, depende mucho de cómo cierre hoy, y justo lo estaba hablando con mi profesor de análisis técnico en LinkedIn. Básicamente lo que podemos ver es una resistencia, un soporte y otro soporte vertical que tiene menor importancia, ¿vale? Si pierde este soporte, ¿qué deberíamos pedirle al precio? Que cayera con más fuerza. ¿Y por qué le dedico tanto tiempo al precio del petróleo? Porque es un indicador adelantado de la inflación. Si sube el petróleo, muy probablemente veamos que ese efecto acaba llegando a la economía en forma de precios más elevados y por lo tanto que, como comentaba antes, se venden activos en bolsa para poder mantener el nivel de gasto, para poder mantener los salarios, para poder mantener los viajes, para poder mantener la estructura productiva.
En el caso del Nasdaq seguimos con la tendencia bajista, una tendencia bajista muy clara que básicamente se remonta a marzo de 2022, incluso algo antes. Ya veíamos caídas desde diciembre del año pasado y es una tendencia muy bajista, muy clara. Sin embargo, todavía no vemos un nuevo mínimo y estaría al límite el Nasdaq de ver esa nueva caída. De hecho, podríamos incluso medir un objetivo de caída. Vamos a poner este nivel y si pierde este soporte, no sería tan interesante comprar Bitcoin ni comprar criptos, porque sería una bandera roja a tener en cuenta. En el momento en el que rebote el Nasdaq, vuelve otra vez a fluir el capital hacia Bitcoin y hacia el mercado cripto. Mientras no veamos esa estabilidad, es muy complicado ver subidas en cripto. De hecho, si nos remontamos a esta zona, por ejemplo, empezando en noviembre, toda esta región, que fue un rango, le vino muy bien a las cripto, ya que en este rango se desenvolvieron muy bien. Sí que es cierto que empezaron las caídas en noviembre, aquí empezaron las caídas, pero es una zona en la cual las cripto funcionan muy bien, actúan muy bien, reaccionan muy bien al precio de los activos bursátiles, al precio de las acciones. En el momento en el que empieza la caída, arrastra claramente al mercado cripto. Lo hemos visto una y otra vez y concretamente lo vimos en junio, a principios de junio, que arrastró también al mercado cripto. Y Bitcoin hace lo mismo con XRP, con todas las altcoins, por lo tanto vamos a echar un vistazo al precio de XRP contra Bitcoin. Y desde la última vez que hablé de XRP en el canal, hemos visto la subida del 24 de junio, que tuvo mucho rechazo y por lo tanto habría que buscar el soporte que podríamos empezar a formar. De momento hay que recordar que aquí hubo una pequeña resistencia, soporte, soporte y podríamos considerar que todo esto es un soporte. Sin embargo, todavía le queda por desarrollar este soporte a XRP contra Bitcoin. Sin embargo, es muy interesante tener en mente este soporte, ya que podría empezar a ser una oportunidad para rotar en base a no tener en cuenta al dólar o no tener en cuenta otros factores que pudieran inducir más ruido. Si tuviera un rebote fuerte, incluso volviera a dejar un nuevo máximo, ahí podríamos ver un nuevo impulso alcista. De momento es cierto que ha tenido un impulso, ha tenido la réplica del impulso y por lo tanto no sería mala zona, no es consejo de inversión, es simplemente lo que nos está marcando el gráfico de pullback. Ya sabéis que hay que intentar comprar en pullbacks y vender en throwbacks. Es decir, es muy difícil justo vender arriba del todo y acaba siendo relativamente fácil comprar cuando hemos visto que hay gente que sabe más que nosotros, muy probablemente, que ya está comprando, ¿vale? Entonces, ahí es donde encontramos oportunidades para no comprar cuando todo el mundo está intentando salir o mucha gente está intentando salir, por ejemplo, con un rechazo como este, o directamente vemos que hay mucho FOMO, que hay muchas emociones positivas o muchas emociones negativas. Los extremos, ya sabéis, no suelen ser buenos y menos en cripto, ya que es muy difícil encontrar justo el mínimo de los mínimos y también es muy difícil encontrar el máximo de los máximos. Por lo tanto, hay que buscar pullbacks, hay que buscar estos retrocesos dentro de un impulso más grande. Por último, vamos a echar un vistazo al dólar, que es el que más está subiendo en las últimas horas y está dejando un nuevo máximo, dejando, por ejemplo, el gráfico contra el euro en nuevos mínimos que no veíamos desde hace 2 años. De hecho, si nos vamos al par euro-dólar, vemos que prácticamente estamos en la paridad, prácticamente un euro es igual a un dólar. Falta un poquito y podríamos llegar a esa paridad en breves. Vamos a marcar la paridad y por lo tanto, ¿qué quiere esto decir? Que el viajar a Estados Unidos no sería tan interesante como lo era cuando estábamos aquí arriba, ¿vale? Entonces, no quiero entrar en
en polémicas ni en actualidad política, pero ha habido personas que han viajado a Estados Unidos y por lo tanto a lo mejor no ha sido el mejor momento, o sí, algunos viajaron precisamente antes de la caída y es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos analizando los mercados. Si vemos que un país tiene una moneda que se va depreciando, puede ser interesante viajar a ese país. Y también puede ser interesante al menos ser curiosos y ver cómo podemos conseguir un tipo de cambio óptimo, muy buen tipo de cambio, tema que trataré en otro vídeo cuando hable de consejos de gastar o de ahorrar. Y precisamente los tipos de cambio se pueden gestionar muy bien si sabemos cómo hacerlo. Si vamos a viajar a otro país, qué no hacer, qué hacer. Todo ello lo voy a comentar en breves en el canal, por lo tanto os animo a suscribiros, a dar un like y dejar un comentario dando vuestra opinión al respecto. Ya sabéis que utilizo una aplicación que se llama Bookmap para ir leyendo el order book, el libro de órdenes. Sin embargo, tenéis un libro de órdenes en todos los exchanges y podéis ir utilizando las capturas de pantalla que voy mostrando en YouTube. No hace falta que paguéis ninguna suscripción, simplemente que estéis suscritos, que activéis la campanita de todas las notificaciones para no perderos ninguna de las actualizaciones y nos vemos en Telegram, debajo el link en la descripción. Allí voy actualizando con mayor periodicidad todo lo que va sucediendo. Es totalmente gratuito y ya sabéis que soy asesor financiero, por lo tanto podéis contactar conmigo si queréis asesoría financiera. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.